Sean bienvenidos a Protagonistas de la Historia. En este video daremos a conocer la vida de uno de los presidentes más controvertidos de la historia de México, quien en los años 70 del siglo pasado acentuó el ambiente de autoritarismo que se vivió en el país, donde incluso se prohibieron expresiones culturales como el rock. Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Hijo de Rodolfo Echeverría Esparza y Catalina Álvarez Gallo. Su abuelo paterno fue el médico militar Francisco de Paula Echeverría y Dorantes. Su padre ocupó varios cargos públicos de nivel medio, entre ellos, entre 1931 y 1933 como pagador del ejército mexicano en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, ciudad donde residió durante un par de años, para regresar a la Ciudad de México. Posterior a ese cargo, el padre de Luis Echeverría trabajó en la tesorería de la Federación. Estudió la preparatoria en el Colegio Francés. En esta época conoció a José López Portillo y cultivaron una amistad. También en esta etapa Echeverría se dio a notar por ser partidario del gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas, iniciando una admiración que le duraría toda su vida. En 1940 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, de donde se graduó como licenciado en Derecho en 1945. Como alumno, fue fundador de la revista México y la Universidad y en compañía de su amigo José López Portillo consiguieron una beca que los llevó a estudiar a Santiago de Chile. Su tesis se tituló El sistema de equilibrio de poder y la sociedad de las naciones. Antes de terminar sus estudios, el 2 de enero de 1945 se casó con María Esther Zuno, hija del gobernador de Jalisco entre 1923 y 1926 José Guadalupe Zuno. El matrimonio tuvo 8 hijos y estuvieron casados hasta el deceso de María Esther Zuno el 4 de diciembre de 1999. En marzo de 1946, Echeverría inició su carrera política al ocupar el puesto de secretario auxiliar del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Rodolfo Sánchez Taboada, quien después lo promovió como secretario particular. También fue docente en su alma mater, impartiendo la asignatura de Teoría del Estado. El 1 de diciembre de 1952 el presidente Adolfo Ruiz Cortines nombra a Sánchez Taboada como secretario de Marina, por lo que Echeverría es nombrado director de Cuenta y Administración de la dependencia. A la muerte de Sánchez Taboada, es nombrado como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. En octubre de 1957 fue nombrado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, organizando la campaña presidencial de Adolfo López Mateos. Echeverría permaneció en la oficialía mayor del PRI hasta el 16 de diciembre de 1958, cuando el presidente López Mateos lo nombró subsecretario de Gobernación, siendo el titular Gustavo Díaz Ordaz. Permaneció en este puesto hasta el 15 de noviembre de 1963. El secretario de Gobernación Díaz Ordaz fue designado candidato del PRI a la presidencia, por lo que Echeverría fue encargado de despacho en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, Díaz Ordaz lo nombraría secretario de Gobernación para su gobierno. Ya en el cargo, Echeverría ofreció una conferencia de prensa el 30 de julio de 1968 al inicio del movimiento estudiantil. En esa conferencia trató de deslindar a Díaz Ordaz de su responsabilidad en la represión de estudiantes por parte del ejército. Dijo que él solicitó la acción de los militares, una facultad solo reservada para el presidente, por lo que cometió un acto ilegal. Después de los sucesos de 1968, Luis Echeverría fue designado como candidato a la presidencia por el PRI. El 5 de julio de 1970 obtuvo el 85.7% de los votos. Así el 1 de diciembre de ese año asumió el cargo de presidente de México. Ante el estigma de 1968, Echeverría buscó deslindarse y para ello incrementó el presupuesto de la UNAM en un 1.688%, se triplicó el sector burocrático en el gobierno, con lo que dio trabajo a una gran cantidad de egresados universitarios, en una clara técnica de cooptación. Para 1974, los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo se convierten en Estado de la Federación. A pesar de estas medidas, el gobierno echeverrista se caracterizó por su falta de apertura democrática y la represión de grupos opositores. Un ejemplo de ello ocurrió el 10 de junio de 1971 donde un grupo paramilitar conocido como los Halcones reprimió una manifestación de estudiantes. A este hecho se le conoció como el Halconazo. Ante lo sucedido en 1968 y 1971, diversos grupos de izquierda dejaron de lado la protesta pacífica, por lo que pasaron a la clandestinidad y optaron por la llamada opción armada.
Entre estos grupos se encontraban la Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y el Partido de los Pobres con líderes como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Estos grupos realizaron diversos actos como asaltos a bancos e intentos de secuestro como el del empresario de Monterrey Eugenio Garza Sada, quien fue eliminado en este acto. Así, el gobierno de Echeverría ordenó una política de estados conocido como Guerra Sucia con el fin de acabar con estos movimientos disidentes. Entre las acciones de esta política se encuentran la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, intimidación, espionaje, vigilancia extrema a ciudadanos, tortura, incluso realización de campañas mediáticas contra opositores, así como parcialidad en procesos legales. Uno de los grupos ejecutores de esta estrategia fue la llamada Brigada Blanca, dependiente de la Oficina de Inteligencia del Gobierno, la Dirección Federal de Seguridad, la cual operaba centros clandestinos de detención en diversos estados del país. Como Echeverría fue clave para la configuración del panorama político mexicano moderno, su legado está sujeto a reevaluaciones periódicas. Algunos continúan elogiando su creación de programas y políticas de bienestar social que luchaban por la igualdad social, mientras que otros critican su presidencia por presunto fraude electoral, crisis económicas y el drástico giro de los acontecimientos durante el halconazo de 1971, donde más de 120 estudiantes fueron asesinados durante una protesta pacífica en la Ciudad de México. En la parte económica, el entorno global de la crisis económica y los excesos en el gasto público, México entró en una crisis financiera, por lo que se tuvo que abandonar el tipo de cambio fijo, el cual se encontraba en 12.50 pesos por dólar, pasando a 25.50 pesos. La deuda externa pasó de $6.000 millones a $20.000 millones. En política exterior dio asilo a los chilenos después del golpe de Estado de 1973, además de dar asilo a disidentes de las dictaduras sudamericanas. Al exterior con una vocación de dar refugio, pero al interior con acciones de represión hacia movimientos de izquierda. En 1971, después del halconazo y el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, el gobierno de Echeverría prohibió prácticamente todo tipo de música rock grabada por bandas nacionales. La restricción incluyó prohibir la venta de discos de rock en tiendas, realizar conciertos masivos y la emisión de este género en medios como la radio y la televisión. Dichas restricciones se mantuvieron por años y se levantó de manera lenta y gradual durante la década de 1980. A finales de su mandato, designó mediante el ya clásico dedazo a José López Portillo, amigo de su adolescencia, quien se desempeñaba como subsecretario de Hacienda. En una elección de candidato único, López Portillo ganaría la presidencia y sucedería a Echeverría el 1 de diciembre de 1976. Luis Echeverría buscaría ocupar la Secretaría General de la ONU, pero su candidatura no prosperó. Así, el gobierno del presidente entrante lo designaría embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la UNESCO, Australia y Nueva Zelanda, cargo que dejaría en 1979. En 2002 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado llamó a declarar al entonces expresidente Echeverría por sus acciones en 1968 y 1971, además de la desaparición forzada en su periodo como jefe del Ejecutivo. El 2 de julio de ese año rindió su declaración. El 30 de noviembre de 2006 le fue decretado auto de formal prisión por el delito de genocidio por las matanzas de estudiantes en 1968 y 1971, pero el 20 de marzo de 2009, tras el recurso de revisión, se dio un fallo en contra de la ya extinta Fiscalía Especial y así Echeverría obtuvo un auto de libertad con reservas de ley. Echeverría fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, al igual que su predecesor Gustavo Díaz Ordaz. Documentos desclasificados de la agencia varias décadas después le asignan a Echeverría el código Litempo 8. Además, la KGB soviética influyó en su entorno cercano. A través de un agente con el nombre en clave de Uran y dos contactos confidenciales, con nombres en clave Martina y Olmec, la agencia soviética influyó en las decisiones del presidente mexicano con respecto a política exterior. Luis Echeverría falleció el 8 de julio de 2022 a los 100 años de edad en la ciudad de Cuernavaca.